Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy, episodio número 37 de Hablemos de tu Mundo, con un gran invitado. Como saben, de repente traemos invitados del mundo del ajedrez por esta afición que tenemos en este canal. Y hoy, no es la excepción, una persona que le ha dedicado gran parte de su vida al ajedrez. Hoy nos va a contar un poquito de lo que ha sido su historia, su trayecto, su título, que creo que es el más complicado de conseguir en este mundo. Estamos hoy con Pablo Zarnicki. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás? Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Pablo, nos encontramos desde Código Libre Radio, aquí para toda la gente que va a escuchar esta entrevista. El día de hoy, en la entrevista contigo, queremos como tal ahondar un poquito en lo que ha sido tu vida en el ajedrez. Yo he explorado un poco, pero quisiera que nos la contáramos un poco tú. En este caso, creo que aunque la pregunta siempre es un poco vaga de cómo iniciaste en el ajedrez, cómo te diste cuenta, quisiéramos saber un poco como eso, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que tienes la habilidad para jugar? Bueno, creo que mi historia es un poco común en cómo empecé porque era muy chico y a mi papá le gustaba el ajedrez y me enseñó a jugar. Yo tendría unos 4 o 5 años. Argentina ha sido siempre un país con mucha tradición ajedrecística. Yo nací en el año 72 y justamente el año anterior habían jugado acá un match Petrosian con Fischer, semifinal de Campeonato del Mundo, o sea. Y en ese contexto mi papá era un aficionado al ajedrez, lo sigue siendo. Bueno, y empecé jugando en mi casa, normal. Yo creo que, bueno, uno no tiene conciencia en ese momento, pero sí, como decís vos, mi papá se habrá dado cuenta que tenía una facilidad para el juego, entonces en el colegio empezaba a practicarlo un poco y también desde muy chico empecé a ir al Círculo de Ajedrez Torreblanca, que es un círculo que permanece activo y con una escuela de chicos y de talento muy, muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Pablo, hay algo muy interesante y es que creo que hay un gran paso de jugar ajedrez con frecuencia y hacerlo bien, a jugar un torneo físico y conseguir el elo, después conseguir el título y seguir creciendo hasta el GM. En este caso, ¿cómo fue este proceso para ti? ¿Lo viviste duro? ¿Fue sencillo? ¿Qué tan complicado fue conseguir esto? Bueno, yo creo que un poco las cuestiones, digamos, los métodos, las necesidades, las estrategias para poder ser un buen deportista o alguien bueno en lo que hace, son parecidos, ¿no? Quiero decir, siempre se trata del esfuerzo, hay algún talento natural. Es cierto que con el tiempo fueron cambiando las cuestiones, hoy hay el ajedrez, al estar esta modernidad, lógicamente está todo muy avanzado, todo muy relacionado a la tecnología. Hoy casi que jugar un torneo presencial es lo raro. Cuando yo era chico no existía internet, o sea que era lo habitual. Y la verdad es que yo creo que un poco a mí se me dio algo natural, que al ser chico y ganar, me gustaba eso. Y también fui encontrando mi pasión por el ajedrez. Digamos que uno empieza a dar pasos un poco naturales, que son pasar por los torneos escolares. Cuando después alguien se da cuenta que podés jugar bien, entrar ya en el circuito más, llamémosle particular de ajedrez, que es ir a un club de ajedrez, tomar clases de ajedrez. Y después, como en distintos deportes, vas pasando por los torneos de distintas categorías, ¿no? Pero vale la pena decir que, como decís vos, hay un paso importante desde la afición a transformarte en un jugador de ajedrez. O, como pasa tanto en México, en Argentina, tantos chicos que juegan al fútbol, pues los que llegan a ser futbolistas siempre son una minoría. Yo creo que tuve ahí una cierta pasión y una cierta habilidad para el ajedrez, entonces todo lo viví de manera muy natural, siempre me esforcé mucho y estudié mucho, porque me gusta hacerlo, pero fue vivido de forma natural. Después hay títulos que uno se prepara para que lleguen, por ejemplo, en ajedrez, cuando uno empieza a jugar más seriamente, quiere ser maestro internacional, después gran maestro, yo eso tuve la suerte de conseguirlo, y hay cosas que llegaron un poco más inesperadas, o no tan prevista como fue, por ejemplo, mi primer campeonato mundial. El primer campeonato mundial digo que gané, o sea, habrá sido el quinto que jugué, pero claro, cuando yo jugué el campeonato mundial juvenil, que en esa época era para menores de 20 años, yo
yo estaba preclasificado como en el puesto 5, por así decirlo, y era una posibilidad ganarlo, pero también era algo muy difícil ser campeón mundial. La verdad es que pasa muy pocas veces y ese torneo lo jugué particularmente bien, o sea, estuve, como se puede decir, inspirado en el momento justo, que a veces no pasa, porque uno puede estar inspirado en un torneo de menor relevancia. Y la verdad es que lo cierto es que ganar el Mundial Juvenil, más allá de la cuestión del ego y cierto placer personal, te abre muchas puertas. La realidad es que mi carrera pudo ser lo que fue, porque ser campeón mundial juvenil me abrió puertas. Cuando digo puertas, digo tanto en invitaciones a torneos buenos en todo el mundo, como también recibir un apoyo del gobierno de aquel entonces para poder viajar. El ajedrez es un juego económicamente muy difícil de sustentar, y para un ajedrecista de estas tierras, viajar es fundamental. Bueno, haber tenido el apoyo me permitió viajar a Europa, vivir en Europa, jugar muchas Olimpiadas, y un poco, aunque suene muy de golpe, cuando no me di cuenta ya era un ajedrecista profesional. Y ahí pasé muchísimos años de mi vida. Así es. Pablo, yo revisando un poquito, pues yo te lo comentaba también, ¿verdad? Esta coincidencia que tuvimos también en el área de la psicología. Yo creo que tú has vivido completamente del ajedrez y para el ajedrez, así como nos cuentas tu historia, pero ¿cómo lo divides ahora? Que estamos con esto también de la psicología. Yo por ahí me llegué a ver un video tuyo en donde hablabas de la importancia de un entrenador, de un psicólogo deportivo, y es algo que creo que cada vez en el ajedrez nos estamos dando cuenta, poquito a poquito, de cosas que nos faltan, hasta llegar a las complementaciones como son este tipo de cosas. ¿Tú cómo llegas a este mundo también? Bueno, yo digamos que hace unos 15 años, por así decirlo, decidí alejarme del ajedrez profesional. Digamos, decir, bueno, hasta acá llegué, por una cuestión familiar, por una cuestión de viajes, fue mi momento. Lo que no quiere decir que no siga compitiendo cada tanto, pero simplemente lo hago en torneos rápidos. Tuve la suerte el año anterior de ser campeón nacional, aún siendo grande, y poder jugar el Mundial en Nueva York, y siempre sigo el ajedrez, todos los días de mi vida juego al ajedrez, aunque sea un ratito por internet. Pero bueno, cuando yo tomé la decisión de no jugar más profesionalmente, fui haciendo otras cosas. Lógicamente dentro del mundo del ajedrez, que di muchas clases de ajedrez, lo sigo haciendo también porque me apasiona, pero bueno, en su momento yo tenía pendiente estudiar cosas. Mi papá siempre me había dicho que era muy bueno terminar la escuela secundaria para algún día poder estudiar, porque yo cuando terminé la escuela secundaria me fui a vivir a España a jugar al ajedrez. Y bueno, hace más o menos unos 10 años decidí escribir una autobiografía sobre mi carrera, estudiar periodismo, me recibí de periodista, y en el último tiempo, un poco porque lo tenía pensado y un poco porque apareció la pandemia, cuando vino la pandemia y ya se sabía un poco cómo venía la cuestión en Europa, la sensación que daba, sin saberlo, era que íbamos a estar con mucho tiempo libre y encerrados. Bueno, y ahí llevé a cabo la idea de recibirme, de estudiar para poder ser psicólogo, digamos, con la ley, digamos, porque uno puede estudiar mucho por su cuenta y siempre lo he hecho, pero bueno, para ejercer hay que tener un título. Y empecé mi carrera universitaria, que por suerte pude concluir, y hoy soy licenciado en psicología. Yendo al punto que vos decís, lógicamente, por mi pasado como deportista, trabajar como psicólogo deportivo es como que me sale muy natural. Como también me sale muy natural, después te contaré por qué, trabajar en el tema de la ludopatía, en la prevención de las adicciones al juego, lo que no quiere decir que no sea un psicólogo integral. Digo, esas son las cosas que un poco me salen más natural, pero en mi consultorio tengo pacientes de todo tipo dentro de mis posibilidades, ¿no? Hay casos que son demasiado complejos para mi conocimiento, entonces obviamente no los atiendo. Y el tema de la psicología deportiva, yo creo, como decís vos, es una cosa que en el ajedrez está muy poco usada, de alguna manera subestimada, y en Argentina, por lo menos puedo hablar de acá, el psicólogo deportivo en general, incluso en el fútbol, que es donde hay más recursos, recién ahora empieza a haber psicólogos deportivos, cuando, por lo que yo estudio, en Europa cualquier equipo cuenta con un psicólogo deportivo. Está claro, no hay que ser un experto para saber que para competir siempre es muy importante la cabeza, digamos. Nadie va a quitar la importancia de los temas físicos, de la estrategia, del estudio, depende de qué deporte hablemos, pero en todo, la diferencia que un deportista puede ser a nivel mental
termina superando al otro. Entonces, yo lo aprendí del ajedrez y hoy con los pacientes que trabajo, trato de ayudarlos desde mi conocimiento, pero sobre todo de haber estado ahí, de mi experiencia, de haberlo vivido, en cómo prepararse para poder convivir con lo que es la frustración, con la derrota, con la victoria, no marearse con el éxito, con la soledad del deportista, con ser un bicho raro para la sociedad, porque a veces te dedicas al ajedrez y te miran como medio raro, digamos. La gente generalmente es abogado, o es psicólogo, o un montón de otros trabajos. Entonces, bueno, yo llegué casi por una cuestión lógica a estar hoy trabajando como psicólogo deportivo, entre otras cosas que sigo haciendo. Y bueno, un poco es trabajar con los pacientes, con los deportistas en particular, y un poco es difundir esto mismo que haces vos, ¿no? La idea que pudiendo tener, digo, el que puede contar, un deportista que intenta ser profesional o que está camino a hacerlo, si puede contar con un psicólogo deportivo, no hacerlo a mí me parece un grave error. Es una herramienta que te acompaña, que antes no era tan común, y hay muchas posibilidades, porque no solamente existe la manera de pagar un psicólogo deportivo, sino que hay muchos estados que tienen planes donde hay psicólogos deportivos que no cobran, hay países donde eso lo incluye el Estado. Digamos, la manera que un deportista puede acceder a un psicólogo deportivo, si lo puede hacer de una forma o de otra, yo no puedo dejar de recomendarlo. No me recomendaría a mí, porque no voy a hablar bien de mí, pero si te digo a los deportistas, no importa si es conmigo o con otro, pero la verdad que tener un psicólogo deportivo es impresionante lo que te ayuda y el tiempo que ahorrás. Porque no es que uno no pueda llegar a darse cuenta de ciertas cosas, pero a lo mejor eso le lleva un montón de tiempo. Y un psicólogo deportivo, y más si pasó por el deporte, más si fue un deportista, es como que tiene esa experiencia de poder compartir. Y realmente hace ya 3, 4 años que trabajo en esto y la verdad es que puedo decir que funciona, que los deportistas que están conmigo se sienten cómodos y eso creo que es muy importante, ¿no? Perfecto. Pablo, tocabas un tema también muy importante que yo quería tocarlo ahorita. Bueno, antes de tocarlo, la verdad era el tema de la ludopatía. Creo que lo tenemos más por otros juegos, ¿no? Que por el ajedrez. Pero a grandes rasgos, pues pues como tal, la fijación a un juego. En este caso, tú dices que tienes una historia con ello. Yo he intentado buscar un poco sobre ello, pero creo que estaría muy bien que nos la contaras tú de viva voz, cómo lo viviste, cómo es el proceso, y ahora con toda la experiencia, no solo de ser psicólogo, de ser ajedrecista, con lo que has vivido, con lo que has hecho, cómo ves a los jóvenes, ¿cómo dirías que fue todo este trayecto? Bueno, digamos, por un lado está mi historia, que te hago un breve resumen, y por otro lado está lo que está sucediendo hoy con la adicción al juego en todo el mundo, que todos también sabemos y vemos que con el tema de las nuevas tecnologías está mucho más al alcance de la mano que antes. No es que el juego sea nuevo, desde que el mundo es mundo existen las apuestas. Yo era chico y si uno quería jugar se iba a un casino o una carrera de caballos o la lotería, ya los romanos apostaban a todo. Pero claro, hoy esa pandemia del juego es mucho más peligrosa porque hay grandes campañas a favor de jugar, grandes publicidades para jugar, y de repente un chico con el celular hace 2 clics y está apostando, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay, digamos, mucho para decirle a la ludopatía, pero te cuento un poco por qué trabajo ese tema y por qué me siento preparado. Cuando yo estuve en mis últimos años de ajedrez, empecé con un grupo de amigos a dedicarnos al póker también, ¿sí? El póker es un juego de habilidad donde hay azar, digamos. Esto es muy importante. El ajedrez es un juego donde el azar prácticamente no existe. En el póker, el azar lógicamente está presente porque al repartirse las cartas, más allá de la habilidad, uno puede recibir mejores cartas o peores cartas. Pero cuando uno habla de un juego de habilidad, lo que quiere decir es que a la larga, si yo juego con vos y vos sos mejor que yo, me vas a terminar ganando. Quizás en una sola partida o en un solo día de juego, yo tengo más suerte y si sé menos que vos te puedo ganar igual. Pero si jugamos todos los días, a lo largo de un año o X cantidad de días, el que es mejor gana. O sea, en el póker el azar influye, pero no tanto como para que no gane el mejor. Ahora, el póker, una cosa es jugarlo contra otras personas, que es lo que yo hacía, tanto presencial como virtual.
porque vos estás compitiendo contra personas. A lo sumo, uno paga una comisión al casino o al organizador, pero no deja de ser un juego de habilidad. Desde ya que uno puede ser adicto al póker, puede ser adicto al ajedrez, pero son cosas muy distintas a lo que nosotros embarcamos dentro de la ludopatía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando de competir a distintos juegos, que ahora te voy a mencionar y que la gente conoce, en los cuales, y esto lo digo con mucho énfasis, matemáticamente no hay ninguna forma de ganar. Digamos, la gente se ilusiona con que puede ganar. Los juegos, por ejemplo, ¿qué es lo que está más de moda hoy? Por ejemplo, las apuestas deportivas. Nosotros vemos que los grandes deportistas, sin dar nombre, pero incluso los mejores del mundo, están esponsoreados por grandes empresas de juego. Entonces, claro, los chicos lo ven a un jugador que les encanta cómo juega y te van llevando a esos sitios con una gran tentación, una promesa de que vas a ganar plata fácil, te regalan un bono de bienvenida. Digamos, es un sistema perverso del cual yo soy muy crítico, entiendo que existe, también entiendo que no hay nadie que obligue a las personas a hacerlo, y pienso que los estados deberían estar más presentes en regular eso, porque lo que termina pasando es que el adicto al juego termina sufriendo una condición muy, muy difícil. Entonces, volviendo a los juegos, uno se puede encontrar con las apuestas deportivas, se puede encontrar con los casinos que existieron siempre, pero también online, con un montón de juegos para chicos, que antes, cuando yo era chico, los videojuegos no tenían nada que ver con la plata. Hoy de repente un chico de 8 años está jugando a un juego y necesita plata para ir destrabando distintos niveles. Entonces se le va generando una adicción que le puede pedir al padre plata para seguir así, y digamos, es una forma de meter la ludopatía en la cabeza de la gente de a poco. Y el tema es que los padres no tienen por qué saberlo, por eso uno trata tanto de difundir este mensaje, y a lo mejor pagan comprarle un juguete, ¿no? Y, digamos, la ludopatía no te perdona en el sentido de la edad. O sea, yo tengo pacientes de 8 años y de 80. ¿Qué es lo que pasa también con eso? Primero, que no para de crecer y va a seguir creciendo. O sea, es una pandemia tremenda. Y después lo que pasa es que, lógicamente, cuando uno se vuelve adicto al juego, no sabe cómo salir, no sabe qué hacer. Al juego, básicamente, uno llega por dos formas, digamos. La primera y la más sencilla es porque uno piensa en ganar plata fácil. Uno dice, no tengo plata, no me alcanza, o lo que gana es poco, lo juego. Bueno, si logro doblar la plata, la doblo, y si no. Eso es como el camino más normal. Pero en psicología también se estudia mucho la adicción al juego, en ese sentido comparable a otras adicciones, como un escape, ¿no? Como una vía de escape de ciertos problemas que uno puede querer evadir. Uno está mal en el trabajo, está mal con su pareja, y se encierra a jugar buscando ahí una adrenalina y una forma de distraerse, ¿no? Entonces, hay distintas formas en las que llegar. Y ahí te encontrás con el primer problema, te digo esto y hago una pausa para que vos puedas preguntarme lo que quieras, que es que primero, cuando vos empezás a jugar, es algo lúdico, perdés una cantidad de plata que es poca, pero después rápidamente querés recuperar lo perdido, empezás a mentir, a pedir plata prestada, y en un momento la gente que te rodea te empieza a ver a vos como un adicto y se enoja mucho con vos. Y ahí hay un tema fundamental que a la gente le cuesta mucho ver que ese familiar realmente tiene una enfermedad. Entonces es muy difícil acompañarlo, con lo cual a su vez la ludopatía o el jugador empieza a ser más difícil salir porque se queda más solo, miente, no cuenta, y empezás a caer en un montón de cosas que no me quiero extender ahora, pero que son muy, muy feas. Y realmente las personas que sufren ludopatía, yo tengo muchos pacientes, la pasan realmente mal. Pero también hay que dejar un mensaje alentador que con un tratamiento adecuado, con tiempo y con la ayuda de la familia, se puede salir, digamos. Uno trabaja en eso porque uno se puede recuperar. Pero claro, tiene que haber mucha más gente preparada, tiene que haber muchas más campañas de prevención para que uno no llegue a eso, y si llega pueda recurrir a tener la atención lo antes posible. Es muy distinto cuando un paciente llega al consultorio que apuesta 6 meses que uno que apuesta de 3 años, porque el proceso para salir se dificulta, y también los daños vinculares, o sea, lo que el juego te lleva a perder amigos, a perder parejas, a que te deje tu familia, como también las pérdidas económicas. La gente termina muy endeudada porque hoy te prestan plata fácil los bancos, pero después tenés que devolver un montón. Y hay casos tremendos de gente que llegó a vender su casa, incluso gente que por el juego terminó quitándose la vida. Así es. Pablo, creo que es un tema muy, muy extenso. Creo que daría para otros 30 episodios.
Pero bueno, yo creo que para la gente que está escuchando esto que es en realidad demasiado fuerte, la ludopatía, algo demasiado fuerte, no sé si la estén viviendo, ¿qué le dirías a toda esa gente que puede que en algún momento ya sienta que está cayendo en ese tipo de cosas o que ya cree que está yendo un poquito más allá su tema de apuestas? Mira, primero te retomo un poco lo que te había dejado por la mitad y es por qué yo llegué un poco a eso. Porque después del mundo del póker, eh, en el mundo del póker, no por ser adicto al póker, sino porque en el mundo del póker te encontrás que como se juega en los casinos, muchos jugadores de póker terminan transformándose en ludópatas, no por jugar al póker, sino porque terminan jugando a otros juegos de casino. Entonces a mí me tocó convivir con mucha gente. Por suerte nunca me gustó el juego, suena gracioso que yo diga que no me gustó el juego, cuando amo el ajedrez y viví mucho tiempo del póker, pero claro, yo he estado por competencias en Las Vegas muchas veces, jamás se me ocurrió jugar a la ruleta, porque para mí es una trampa sin salida y nunca me tentó, pero sí entiendo la necesidad de algunas personas de hacerlo. Y volviendo a tu pregunta, cuando alguien lo detecta o un familiar lo detecta, lo primero que hay que hacer es contactarse con un especialista. Vuelvo a decirte lo mismo que la psicología deportiva, acá van a quedar mis datos y cualquiera me puede consultar, pero si no me consulta a mí, que le consulte a otro psicólogo. Hay también en los países, así por ejemplo como hay, por ejemplo, es muy clásico en Argentina los dispositivos para el alcohol, lo que se llama alcohólicos anónimos. Bueno, también existen jugadores anónimos, pero todo lo que tiene que ver con la adicción de la ludopatía está mucho menos desarrollado que la adicción a las drogas o la adicción al alcohol. Pero lo importante es dar con una persona que sepa del tema para que pueda ayudar a la persona, guiar a la familia y saber que se puede salir, que es un camino que cuesta, que hay recaídas, pero por suerte hay muchas herramientas que uno como psicólogo puede usar para ayudar a esa persona. Entonces, lo importante, como en cualquier enfermedad, es pedir ayuda. Así es. Pablo, bueno, en primera quiero agradecer que nos estés dando esta breve charla de lo que es la ludopatía. La verdad creo que es un tema que nos falta mucho por ahondar, porque el juego está, pero la información no. Entonces de repente uno solo entra a lo que conoce, que es, porque en todos lados vemos lo que son las apuestas, lo que es aquello, pero nunca vemos justamente esta red de ayuda, por lo cual agradezco mucho que estés en este tema y la verdad te incito a que sigas provocando más y más esta comunidad de red de ayuda para toda la gente que pueda que ya esté en ello. Pablo, la verdad es que estas entrevistas de repente no duran mucho y de repente uno quisiera preguntar muchas más cosas, pero antes de que termine, yo quiero también preguntar un poco sobre cómo se vive siendo ajedrecista. Yo te lo puedo platicar desde mi perspectiva. Yo actualmente vivo del ajedrez, ¿verdad? Pero a mi manera. Yo aquí en México vivo del ajedrez con lo que tengo de Elo, con lo que he conseguido, con los alumnos. Y a veces uno piensa, si yo fuera candidato sería mucho mejor y ganaría más. Y el candidato piensa que si el maestro Fide gana más, y el maestro piensa que el internacional. Tú que estás en el último escalón, en el GM, ¿cómo se vive en realidad esto de ser ajedrecista? Mira, hay una realidad que ha pasado siempre, aunque con el tiempo ha mejorado un poco. Una cosa es vivir del ajedrez exclusivamente jugando, ¿sí? Que sería lo ideal, porque cuando uno está siendo deportista no debería distraerse ni dando charlas, ni clases, ni exhibiciones, digamos. Pero eso es muy difícil, siempre lo ha sido, y exceptuando muy pocos jugadores en el mundo. Vos nombraste, por ejemplo, los candidatos, a lo mejor podemos nombrar a los 20 primeros del mundo, a los 30, o a aquellos que a lo mejor son grandes maestros y no están entre los top, pero tienen su propio sponsor. Pero la verdad que no es una profesión recomendable desde lo económico. Digamos, no es un deporte como el fútbol, donde los 10 mejores del mundo son multimillonarios. Hoy los 10 primeros jugadores del mundo ganan mucho más que antes. Y hay mucha más plata que se reparte que antes, pero esa plata no cae muy para abajo, no derrama mucho. Se reparte entre los 10 o 20 mejores. Entonces, la realidad de un gran maestro promedio, por decirlo de alguna manera, es que tiene que, paralelamente a competir, tiene que hacer lo que decís vos, cosas ligadas al ajedrez. ¿Cuál es el 90% de eso? Las clases. Las clases es lo que hay, lo que es muy bueno y funciona, porque hay muchos aficionados en el mundo buscando por profesores y hay muchos profesores para satisfacer esa demanda. Hoy el tema de que es virtual permite que uno enseñe de un país al otro, bueno, todo lo que conocemos. Entonces, lo que termina pasando hoy es que el jugador, sacando que esté entre los primeros 20, acompaña su competencia
dando clases. Obviamente hoy está el tema de ser streamer, influencer, hay gente que tiene canales que le rinde desde ese lugar. En cuanto a lo que uno puede ganar por jugar al ajedrez, en cuanto a premios, todo eso, es muy poco, digamos, es para muy pocos jugadores. Pablo, aquí ya, la verdad ya estamos terminando un poco lo que es la entrevista. Antes de hacer estas últimas preguntas, yo quiero agradecerte que estuvieras aquí con nosotros. La verdad es que yo he seguido un poco lo que ha sido tu carrera ajedrecista. Hemos revisado algunas de tus partidas en nuestras clases, se las he mostrado a los muchachos, y he podido ver un poco de lo que ha sido el proceso. La verdad, creo que eres uno de los mejores jugadores que ha dado Argentina. Creo que todavía se ve ahí en el top, todavía se ve el rango y el hecho de que hayas sido un campeón mundial juvenil, creo que delata mucho tu presencia en el ajedrez, por lo cual también quiero felicitarte por todo este trayecto. Y para poder finalizar, siempre finalizamos con esta pregunta, y es que de estas entrevistas, de todas en general, intentamos que nuestros oyentes se lleven un poco de lo que es el invitado, en este caso de lo que hace. Yo siempre he dicho, si algo tienen en común la gente que he entrevistado es que aman su trabajo. En este caso, ¿cómo podemos llegar a este mundo del ajedrez para poder vivir de ello, para poder ser profesionales en el juego, para poder estudiarlo, disfrutarlo de la mejor manera, Pablo? Bueno, primero te agradezco los elogios. Para mí es un placer darte esta nota porque yo siempre traté de ser un difusor de las ideas que pienso y tratar desde el lugar que uno tiene, que es chiquito comparado al mundo, poder contribuir. Me parece que así se generan a veces algunos cambios y se dan ciertas batallas que son difíciles. Volviendo a tu pregunta, mirá, hay una realidad, puede sonar un poco a una frase hecha, pero si uno tiene una vocación, si uno tiene una pasión, poder seguir ese camino es ser un privilegiado, porque no todo el mundo le pasa que algo lo motive tanto, ¿no? Ahora, es cierto que no alcanza solo con eso, ¿no? Es un poco repetitivo decirlo, pero hoy es muy difícil ser exitoso, pienso yo en cualquier cosa, pero del ajedrez estoy segurísimo, sin mucho esfuerzo. O sea, hay que estar dispuesto a sacrificar mucho y uno es el que tiene que pensar si vale la pena. Porque no digo que todo el mundo tenga que por su pasión sacrificar tantas cosas. Uno tiene que evaluar como lo puede hacer otro artista. A mí muchas veces me han preguntado si el ajedrez es un deporte, o un juego, o una ciencia. Y para mí no es nada de eso, o eso, todo eso junto. Para mí el ajedrez es un arte, principalmente, ¿no? Yo a través del tablero, a mi manera, me he podido expresar, de forma correcta o equivocada, pero mis sentimientos estaban puestos ahí. Y cuando te digo que es un arte, te lo vinculo al mundo del arte. En el mundo del arte, volvemos a lo mismo, hay grandes pintores, hay grandes cantantes, hay grandes actores, etcétera, etcétera, pero los que pueden vivir de eso siempre son muy pocos. Uno puede conocer a De Niro o a Brad Pitt o a Nadal o a Federer o a Maradona, pero claro, hay un montón de gente que hace películas que la ve poca gente y bueno, yo pienso que si uno puede solventar sus gastos, porque es un mundo real y hay que pagar el alquiler y hay que pagar la comida y no alcanza con una cuestión muy hippie, por así decirla, o de fantasía, pero si uno puede ingeniárselas para vivir de su pasión, aunque no tenga una vida lujosa, creo que es más reconfortante y más feliz que aquel que a lo mejor tiene una vida de lujo, pero no tiene una verdadera pasión. Ahora, eso uno lo dice desde un lugar de la vivencia. Yo trabajo con pacientes, que son todas personas distintas, y todas las vidas me parecen muy únicas, muy hermosas y muy respetables. Yo pienso que uno, si tiene una pasión y ganas de dedicarse a eso, lo tiene que hacer de forma responsable. Y también no es que una pasión tiene que ser para toda la vida. Hoy la edad promedio de las personas es mucho mayor, entonces uno en la vida puede hacer un montón de actividades y yo siempre trato de estar aprendiendo algo nuevo, estudiando algo nuevo. Tengo una política que me funciona más o menos, que es tratar de no hacer lo mismo mucho más de 10 años. Con el ajedrez se me pasó y se me fueron como 30, pero sí trato, digamos, de en los próximos 10 años a lo mejor ser un filósofo o quién sabe qué, ¿no? Perfecto. Pablo, estamos por terminar, en realidad acabamos de cumplir justo el tiempo y antes de cortar otra vez, quiero agradecer aquí públicamente el hecho de que haya estado con nosotros. Como digo, la verdad, lo digo de todo corazón,
somos admiradores de lo que ha sido tu trabajo en el ajedrez. Hemos estudiado lo que es el ajedrez y pues seguiremos intentando crecer. Creo que tu historia en el ajedrez es mucha y pues qué mejor que nos la puedas convertir, Pablo. Antes de poder irnos, quisiera saber si nos pudieras mandar un pequeño saludo a toda la gente que escuchó esta entrevista y si pudieras también comentar un poco de tus redes sociales. Sí, claro, obviamente a cualquiera que se haya tomado la molestia de escucharme durante 30 minutos, le tengo que estar profundamente agradecido y decirles que cada uno haga lo que sea para pasarla un poco mejor. De eso se trata la vida, de tener un bienestar, de pasarla un poco mejor con esos altibajos, que a veces uno está mejor, a veces está peor, es parte del camino, pero me parece que es lindo recorrerlo haciendo lo que a uno le gusta, intentándolo, por lo menos. Mirá, en cuanto a mis redes sociales, hace poquito abrí como mi Instagram profesional, por así decirlo, que es pablosarniki.psi, ¿no? De psicólogo. Y también tengo mi propia página, que es www.pablosarniki.com. Bueno, y si entran ahí mismo ya van a ver los links, digamos, hacia el canal de YouTube, si me quieren contactar por mail, por los mensajes de Instagram. Hoy la verdad que es fácil encontrar a uno y todos los mensajes que quieran enviarme, yo los respondo ni bien puedo porque lo siento como una muestra de generosidad. Sé que muchos en mis partidas todavía causan algo, pueden ser presentadas algunas de ellas, muy pocas, en alguna clase, y para mí eso ahora, que estoy más grande, lo vivo como una alegría. Antes no era ni consciente de eso, pero así como yo repaso muchas partidas de otros jugadores, saber que hay algunos repasando las mías, levanta un poco ese ego que uno tiene, ¿no? Simplemente agradecerles a ustedes, me parece buenísimo que haya gente como ustedes que difundan distintas miradas, ¿no? Siempre uno se nutre de conocer gente distinta, con pensamientos opuestos. Ahí está el secreto, para aprender un poco, escucharnos entre todos. Perfecto. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. A toda la gente que estuvo viendo el podcast, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Código Libre